Con esta última sesión, donde vamos a estar tratando de agrupar y aplicar lo que hemos estado estudiando desde el día de ayer y el día de hoy, aplicarlo a nuestras vidas de una manera práctica, como nuestro hermano lo dijo hace un momento, pues hay bastante material, bastante contenido que daría para clases y semestres enteros de estudio. Digamos que en estudios de maestría o de instituto bíblico, seminario, estos temas se tratan, digamos, por semestres enteros, cada uno expandiendo los detalles, pero pues digamos que es un abrebocas o un material introductorio. Pero para terminar, vamos a terminar meditando en Marcos 13, y les pido que vayan ahí. Marcos 13, del 32 al 37. Desde hace más de 2 años estoy en la iglesia ahí en Cali, Colombia, exponiendo el Evangelio de Marcos, versículo por versículo. Ya estamos en el capítulo 15, estamos por llegar ahí al final de Marcos, y ha sido una bendición para nuestra iglesia ser expuestos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ver a Cristo y poderlo amar, porque realmente de eso se trata la vida cristiana, de amar a Jesucristo. A veces las personas tratan de complicar mucho el asunto, pero ser cristiano es eso, amar a Jesucristo y vivir para su gloria, desgastar nuestras vidas por Él, confiar en que Él es nuestra fuente de salvación y amarlo, vivir para Cristo, y eso es lo que hemos hecho en el Evangelio de Marcos. Y particularmente ahí en Marcos, miren Marcos capítulo 13, del versículo 32 al versículo 37. Y esa es la sección de las Escrituras con la que vamos a concluir. Sé que estamos bastante pasados de tiempo porque nos hemos ido moviendo, así que simplemente voy a hacer algunos comentarios, algunos puntos que vale la pena enfatizar, y pues con esto vamos a ir concluyendo. Dice así el versículo 32 de Marcos 13. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad. Y esa palabra es fundamental, esa palabra es clave ahí. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. 3 términos ahí, o 4 términos que aparecen repetidos. Miren el versículo 33, estad alerta, velad. Se repite nuevamente en el versículo 34 al final. Al portero se le ordenó que estuviera alerta, que velara, que estuviera atento. En el versículo 35 una vez más se repite, velad. Y en el versículo 37 al final, a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, estar alertas. Oremos y pidámosle al Señor que nos bendiga en esta última exposición. Padre, te pido que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos des sabiduría, Señor, y que podamos crecer en el entendimiento de tu palabra. Y particularmente con este texto, como conclusión de la conferencia, podamos ser animados a velar, a estar atentos, a estar despiertos espiritualmente. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren que ahí en ese texto se repite esta instrucción una y otra vez, que es velar, estar alertas, estar despiertos espiritualmente. Y eso, digamos, que sería el mensaje final con el cual queremos terminar esta conferencia. ¿De qué nos sirve la escatología? Es un llamado para estar alertas espiritualmente. Si pudiera titular de alguna manera este último mensaje, sería un llamado urgente a velar. Un llamado urgente a velar. Ese es el llamado que nos hace el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que significa velar? Pues velar es lo opuesto a estar dormido. Si estoy velando o estoy desvelado es porque estoy despierto. Pero en términos espirituales esto significa estar vigilante, estar atento, mantenerse despierto para no dormirse. Y la instrucción es comprender que estamos en una guerra. El cristiano está en una guerra en contra de su pecado que mora aún dentro de sí, en una guerra contra el mundo que lo está bombardeando con múltiples ideas, y en una guerra en contra de entidades espirituales.
El soldado que se duerme en la batalla, cuando tiene que estar alerta, cuando tiene que estar velando, pues es un soldado vulnerable. Y así es que nosotros necesitamos estar reflexionando y pensando que estamos en guerra. El soldado cristiano que se olvida que está en medio de una batalla, pues es el más vulnerable para ser atacado. Y comúnmente somos olvidadizos. Se nos olvida que estamos en una batalla hasta el final. Y por eso, pues caemos en tentación, fallamos, nos enfriamos espiritualmente. Nuestro primer amor tiene una tendencia a enfriarse. Y el Señor nos está llamando hoy particularmente a algo, más allá de todas las discusiones filosóficas, y si usted se acuerda de todos los autores que vimos, o de las diferentes denominaciones, o si este pastor es aquel o aquel, miren, el punto principal es este: velad, estad atentos para la venida del Señor. Así de simple. Posible que usted todavía ya no se acuerde de todos los cuadros y todas las cosas que hemos visto, pero de algo puede estar seguro, que es el énfasis. Necesita estar alerta espiritualmente. Necesita estar atento. Y miren la primera razón de por qué necesitamos estar atentos. Necesitamos velar porque nadie sabe cuándo regresará Jesucristo. Ese es el primer punto. Necesitamos estar alertas espiritualmente porque nadie sabe cuándo es que llega el Señor Jesucristo. Miren el versículo 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. La primera razón de por qué tenemos que estar alertas es porque es algo inminente. Puede suceder de cualquier momento. No sabemos cuándo regresa el Señor por su iglesia, así que necesitamos estar alertas. Esa es la instrucción. Ustedes estén atentos, estén despiertos, porque nadie sabe. Miren el versículo 32. De aquel día o de aquella hora nadie sabe. Nadie tiene idea de cuándo va a pasar. Es más, si alguien llega con fechas, con cálculos, diciendo que el Señor Jesucristo viene en tal día, en tal momento, justamente este texto nos está diciendo: este es un mentiroso, es un falso. Nadie sabe. Tanto es el énfasis del Señor Jesucristo que dice: ni siquiera yo mismo lo sé. En su humanidad, en su encarnación, el Señor Jesucristo dice que Él no sabía el momento de su segunda venida. Miren lo que dice: ni siquiera los ángeles, seres espirituales, santos, ni el Hijo, sino solamente el Padre. ¿Qué está enfatizando? Porque algunos pueden tener preguntas. Aquí quiere decir lo siguiente: Jesús en su humanidad, en su encarnación, decidió limitar temporalmente algunos de sus atributos divinos. Él se limitó. Él nunca dejó sus atributos. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero limitó el uso de sus atributos de manera voluntaria. Eso es lo que significa despojarse, rebajarse a ser hombre y no hacer uso de sus atributos divinos en todo tiempo. Él voluntariamente se despojó, haciendo uso limitado de ellos para vivir como un hombre, como uno de nosotros. Y parte de esa limitación fue que no sabía todo en ese momento. En su humanidad, como dice Filipenses 2:7, se humilló. Hubo algunas cosas en su humanidad con las cuales Él fue limitado. Y esto es importante porque nos permite entender la completa humanidad de Cristo. Hay varios pasajes en la Biblia donde dicen que el Señor Jesucristo iba creciendo en entendimiento. ¿Cómo iba a crecer en entendimiento si Él lo sabe todo? Bueno, en su humanidad estaba aprendiendo, estaba creciendo intelectualmente. Es lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo necesitaba dormir porque se cansaba. ¿Cómo se cansa el que da fuerza a todos en este universo? Bueno, en su humanidad vivió de esa manera. Él no deja de ser omnipotente, pero en su encarnación vivió como un hombre completamente. ¿Recuerdan cuando se durmió en la barca y los discípulos estaban asustados despertándolo? Imagínense cómo estaba de dormido el Señor, que ni siquiera se había despertado con el agua que estaba entrando en la barca. Es un hombre verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y uno de los elementos en los que decidió limitarse voluntariamente fue en el conocimiento de cuándo era esta segunda venida. Vemos una referencia a esto en el versículo 32 claramente. Ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias. Durante su encarnación, Él no sabía ni el día de la hora en que los sucesos que había profetizado sucederían. Y recuerden que en el capítulo 13 está todos estos sucesos de la segunda venida y de la tribulación y de los últimos tiempos. ¿Cuál es el punto al que está apuntando Jesús? Lo que está haciendo es un llamado urgente a velar, diciéndoles: ya que nadie sabe el momento en que esto va a suceder, ni aun yo, ustedes deben permanecer alertas todo el tiempo.
No pueden dejar un mes, no pueden dejar un año, no pueden dejar unos días donde se den la ventaja de vivir como si el Señor no fuera a regresar. Necesitamos estar alertas todo el tiempo porque nadie sabe ni el día ni la hora. Segunda razón, necesitamos velar, necesitamos estar alertas espiritualmente porque queremos que cuando Él regrese nos halle como buenos administradores. Esa es la segunda razón. La primera es que no sabemos cuándo regresa, eso nos mantiene activos constantemente, pero la segunda razón es que queremos que cuando Él regrese nos encuentre como buenos administradores de lo que Él nos dio. Miren lo que continúa diciendo el pasaje. El versículo 34 dice: es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Aquí hay una división del tiempo que Jesucristo está haciendo, pero que era la división común que se había en esa época para los soldados romanos. Hay aquí 4 momentos, digamos, de la noche. Está el atardecer, que termina a las 9 de la noche. Está la medianoche, que termina a las 12. Está el canto del gallo, que era hasta las 3 de la mañana. Y está el amanecer a las 6 de la mañana. Aquí lo que Jesucristo está utilizando es pues, unas parábolas, unas metáforas para relatar que necesitamos estar despiertos, estar alertas. Algunos podrían pensar o interpretar y decir, bueno, de ahí es que sale la idea de hacer vigilias como iglesia. Creo que algunos de ustedes han participado, hemos participado en vigilias. Y yo no creo que esté mal que alguien pueda hacer una vigilia, de pronto decide en su familia, en su casa, decir, mira, esta noche vamos a pasar orando y alabando. Pero no creo que ese sea el punto principal, porque si el punto principal fuera que necesitamos estar en la noche despiertos, ya que no sabemos cuándo vuelve, ¿qué significa? Tendríamos que estar todas las noches velando, esperando que regrese. Entonces, no creo que es el punto. El punto principal es una metáfora, una analogía de estar despiertos espiritualmente, de estar alertas, de estar constantemente en oración, constantemente en lo que Él nos ha llamado a hacer, estar diligentes en nuestro servicio en la iglesia, estar diligentes en nuestro servicio en la familia, en las responsabilidades que Dios nos ha dado como buenos administradores de los dones y de lo que Dios nos ha dado. A cada uno se le ha entregado una vida. A cada uno se le han entregado unos dones, a cada uno se le ha entregado una familia, una iglesia local a la que pertenece. El Señor te dice, cuando yo regrese, yo quiero verte como un buen administrador de lo que te he dado. Recursos económicos, recursos mentales, lo que se te ha enseñado. Todo eso es lo que Dios te ha dado y que tú eres responsable de administrarlo de manera correcta para la gloria de Dios. La vida cristiana no es la parte de ir a la iglesia. Esa es una parte, como lo dije esta mañana. La vida cristiana es toda nuestra vida. No es que la parte espiritual es lo de la iglesia. Todo en la vida de un cristiano es espiritual. Si usted paga sus cuentas a tiempo y en orden, eso es espiritual. Si usted paga sus deudas y le pidió prestado a alguien, eso es espiritual. Eso es ser un reflejo de ser cristiano. Si usted es un buen trabajador, eso es un reflejo de ser un cristiano. La vida cristiana no se pone en compartimentos. Aquí está la parte espiritual, que es la de la iglesia. No, la vida cristiana es todo lo que somos. Si comemos, si bebemos, cualquier cosa, por simple que parezca, se debe hacer para la gloria de Dios. Todo es espiritual y el Señor lo que está diciendo es, mira, cuando yo regrese, yo quiero hallarlos como buenos administradores. No está diciendo quiero hallarlos en la iglesia, sino en el momento haciendo lo correcto. Y yo creo que es un recordatorio constante. Qué hermoso saber que el Señor regresa y que nos halle desgastando nuestras vidas por Cristo, proclamando su evangelio, evangelizando, siendo valientes por la verdad que Él nos ha entregado. Creo que ese es nuestro deseo y ese es el ánimo de estos versículos para nosotros. Estén atentos, estén alertas, que nos encuentre como buenos administradores. La instrucción es clara, es como si dijera, el hecho de que yo no esté presente físicamente no es una excusa para la pereza. Ustedes deben mantenerse alerta trabajando y esforzándose duro. Y utiliza una parábola. ¿Qué dice? Pues la parábola no es muy complicada de entender. Hay un hombre rico que tiene unas propiedades
Y este hombre rico va a emprender un viaje. En la parábola, ¿qué representa el viaje? La ascensión de Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene un viaje a los cielos y mientras tanto deja sus negocios en un sentido que es su iglesia, la administración de lo que hacemos como iglesia en nuestra vida como cristianos, y lo deja a unos servidores y a unos vigilantes. ¿Qué tienen que hacer los servidores y vigilantes? Servir diligentemente en los trabajos del dueño y proteger eso que el Señor ha dejado. Esa es nuestra tarea. Él dice, mientras yo no estoy presente, ustedes quedan encargados en un sentido. Por supuesto nos deja su Espíritu Santo, nos deja su palabra para guiarnos, su autoridad. Él dice que estará con nosotros hasta el final, mientras hacemos la tarea de la iglesia, pero el punto es que es nuestra responsabilidad acá. Y Él dice, cuando yo regrese quiero hallarlos como buenos administradores. Ahora la pregunta para cada uno de ustedes, ¿estás siendo buen administrador de lo que Dios te ha entregado? ¿De las oportunidades? ¿De la familia que Dios te dio? ¿Has sido un buen administrador de las oportunidades que tienes? Pues bueno, la respuesta comúnmente va a ser no como deberíamos. Si somos humildes, la respuesta va a ser no como deberíamos, pero quiero crecer. Y que esta conferencia nos lleve justamente a eso. Quiero ser un buen administrador para mi encuentro con Jesucristo. Pensemos en aplicaciones prácticas. Si tú eres una mujer viuda o soltera, por ejemplo, no estás casada, es posible que Dios te esté dando un llamado específico a vivir como una mujer que puede mostrar que Jesucristo es lo único que necesitas y que tú estás completa y satisfecha en Cristo. Tal vez tú pensabas, no, tal vez yo estoy soltera, es para estarme quejando y decir, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué no tengo un hombre que me cuida? ¿Por qué no me he podido casar? ¿Por qué mi marido se murió antes? Pero el punto es que tal vez Dios está diciendo, mira, te voy a poner a ti con estas condiciones que pueden parecer difíciles justamente para que tú seas un reflejo en la comunidad en la que estás, de tu iglesia y tu sociedad, para que tú puedas ser un reflejo de que una mujer puede decir, yo estoy completa en Cristo. Cristo es mi satisfacción completa. Tal vez el Señor te está llamando a eso. Como una buena administradora y servidora de Dios, estás llamada a velar cuidando tu santidad y tu testimonio. Puede ser que tú estés llamada a ser un referente para jovencitas que están aprendiendo del Señor y que tú te conviertes en un referente para ellas. Mujeres que están solas o mujeres mayores. ¿Pueden las jóvenes de su iglesia verlas y decir cuando yo crezca, yo quiero ser una mujer con el gozo y la santidad que tiene esta señora? Yo conozco iglesias donde hay mujeres que son ya ancianas y son un referente para las más jóvenes. Pero también conozco lugares donde simplemente las personas que van avanzando en edad son las que se andan quejando por todo, son las más difíciles de llevar. Miren, si es desde la perspectiva cristiana y pensando en lo que dice Tito capítulo 2, dice que las mujeres ancianas se conviertan en el referente para el resto de las mujeres en la iglesia. Ya que han pasado por la crianza de hijos, ya que han pasado por cuidar hogares, ahora ustedes conviértanse en un referente para el resto de jóvenes en la iglesia. Tienes una tarea con lo que Dios te está dando, aún con la edad que tienes. Ahora pensemos en un hombre casado. Es probable que tengas un llamado a ser un trabajador incansable, un administrador para traer los recursos a tu hogar, para proveer a tu hogar, para ser un hombre valiente, siendo un trabajador honesto e íntegro en tu trabajo. Que si estás en un trabajo y tú dijiste que eras cristiano, seguidor de Jesucristo, eso inmediatamente tiene que ser un sinónimo de que este hombre es el mejor trabajador que hay en la empresa. ¿Por qué? Porque trabaja no para los humanos, sino para el ojo de Jesucristo. Inevitablemente tiene que suceder eso, si es de verdad que trabajas para Cristo. El mejor empleado. Si eres el jefe de una empresa, entonces eres un jefe generoso porque Cristo mora en ti y Él ha sido generoso contigo, así que tú eres generoso con los que tú cuidas. Tiene que ser muy diferente la vida de uno que dice que es discípulo de Cristo. Y con esto yo quiero que puedan expandir, porque la idea del cristianismo va mucho más allá de las paredes del templo de la iglesia. Si el Señor Jesucristo ha decidido delegarte una esposa y unos hijos, yo te pregunto, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus hijos? Un día regresará y te llamará a cuentas. ¿Y saben qué? Jesucristo no te va a decir, oh, qué buenas universidades donde los mandaste.
te va a preguntar qué hiciste con ellos para apuntarlos a Cristo. No si fueron salvos, porque eso no depende de ti, pero hiciste todo para que tus hijos conocieran a Jesucristo. ¿Saben qué hacen muchos papás con sus hijos? Cultivan por 20, 30 años en ellos amor al dinero. Y les muestran, mira, lo importante de la vida es tener dinero. Y se lo cultivaron toda la vida y luego cosechan eso, esos hijos. Lo único que quieren es tener pertenencias, pero no atesorar a Jesucristo en sus vidas. El Señor te va a llamar a cuentas por lo que hiciste con tu familia. Eres un esposo. ¿Qué hiciste discipulando a tu esposa? ¿Invertiste tiempo en orar por ella? ¿Por su santificación? ¿Oraste por la salvación de tus hijos? ¿Qué hiciste para presentarte como un modelo de Cristo para tus hijos, para tu iglesia, para tu esposa? Miren, la vida cristiana es esto, es vivir velando realmente para el Señor. Eres una mujer casada, se te ha delegado la edificación de tu hogar, como dice Proverbios 14:1, hacer de tu casa un refugio para tu esposo y para tus hijos. ¿Saben qué tiene que hacer una mujer? Que es una mujer que quiere glorificar a Dios, es una edificadora de su hogar. Hace que su hogar sea como un refugio para su familia. Algunas mujeres no hacen eso, no hacen que su hogar se convierta en un refugio para su esposo, para sus hijos, sino que, como describe la Biblia, se convierte en una gotera constante de quejas. Gotera constante. ¿Qué es una gotera? Algo insoportable, insufrible. Y algunas mujeres no están edificando su hogar, sino que lo están derribando a través de la queja y la falta de gozo. Son goteras constantes. Luego se preguntan, pero ¿por qué mis hijos quieren estar lejos de mí? ¿Por qué mi esposo no quiere estar aquí en casa? ¿Por qué prefiere estar en otro lado en vez de estar acá? Porque te has convertido en una gotera constante. Velar y vigilar va mucho más allá de pasar una noche saltando y cantando y orando. Es lindo hacer eso, pero realmente el Señor nos llama a vivir una vida de adoración a Él con todo lo que hacemos. Miren, hermanos, este pasaje está enfatizando estas dos cosas. Primero, debemos velar y estar atentos porque no sabemos ni el día ni la hora. Y en segundo lugar, debemos velar, ¿por qué? Porque Él nos debe hallar a nosotros como buenos administradores cuando Él regrese o cuando nos encontremos con Él. Finalmente, como les dije, solo quería mencionar algunos puntos de manera más rápida, pero el Nuevo Testamento enfatiza esta idea de velar, de estar alertas. Y yo simplemente les voy a mencionar cómo en la práctica alguien puede estar alerta espiritualmente. Cómo en la práctica alguien puede estar velando para la segunda venida de Cristo. La número 1, ora fervientemente. Esa es la primera forma de velar espiritualmente. Necesitamos estar orando fervientemente. Lucas 21:36. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la primera herramienta? Dice orad en todo tiempo, velad orando en todo tiempo. La primera forma en cómo podemos velar y estar alerta espiritualmente es no descuidar nuestra vida de oración. Estoy seguro que si cada uno de acá evalúa su vida de oración, todos podríamos, si somos honestos, orar mejor, orar más. Necesitamos crecer en nuestra vida de oración. Esa es la primera forma en cómo velamos. Otros versículos que pueden leer es Efesios 6:18 y Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando. Número 2, segunda forma en la que puedes velar o estar alerta espiritualmente. No te confíes de los triunfos espirituales del pasado. No te confíes de los triunfos espirituales del pasado. Primera de Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Miren qué interesante esto. No te confíes de los triunfos del pasado. Hay personas que siempre están sosteniendo su fe cristiana en lo que hicieron. Y a veces le dicen, no, es que yo antes, yo era un evangelista tremendo. E hicimos esto y aquello. Y siempre están hablando de su vida activa, de estar velando y estar alertas en el Señor, de algo que hicieron en el pasado. O sea, fue muy impresionante, pero el punto es, ¿y hoy? Se supone que el cristiano va creciendo, no va decreciendo en su velar, en su actividad
de desgaste para el Señor. A medida que vamos creciendo espiritualmente, pues se supone que somos aún más activos para Cristo. Así que no te confíes de los triunfos espirituales del pasado. No te confíes de eso. Esa es la segunda forma de estar velando y estar despierto espiritualmente. 3. No desventaja a tu pecado. No desventaja a tu pecado. Primera de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué estoy haciendo en este momento? Le estoy mostrando todos los pasajes del Nuevo Testamento donde aparece esta expresión. Estad alerta, velad. Están ahí, han estado ahí. Necesitamos estar alerta, vigilando, no dar ventaja, luchar contra nuestro pecado. ¿Saben cómo se puede aplicar esto? Rodéate de hermanos maduros en una iglesia local que te exhorten a vivir en santidad. Miren, si no matamos nuestro pecado, ¿saben qué va a pasar? El pecado nos va a matar a nosotros. No pienses que el pecado se va a alivianar solo. Necesitas hacerlo morir de hambre. Necesitamos mortificar nuestro pecado. Necesitamos luchar contra él. Si no, nos va a destruir. Una forma activa de estar velando espiritualmente es estar matando nuestro pecado, debilitándolo. Hebreos 3:12. Tened cuidado, estad alertas, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cuidado, no dejes crecer un pecado. Hebreos 10:25 también. Número 4, no estés atacando a tus compañeros de batalla. No estés atacando a tus compañeros de batalla. Si la iglesia es fundamental y necesito rodearme de otros hermanos para que me ayuden a crecer en santidad, pues no puedo estar atacando a mis compañeros de batalla, a los del batallón. Los hermanos en Cristo son mis amigos, son mis hermanos. Si siguen a Jesucristo, si aman a Jesucristo, entonces son mis hermanos, son parte de mi batallón. Yo los amo, los protejo, los cuido, los defiendo. Necesitamos cuidarnos entre nosotros. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, y ahí que dice, tened cuidado, estad alertas, no sea que os consumáis unos a otros. Está diciendo, ustedes tienen que cuidarse unos a otros, pero a veces en algunos lugares parece que se están mordiendo y comiendo unos a otros. Estad alertas, no hagáis eso. Número 5, mantente alerta ante los falsos maestros. Mantente alerta ante los falsos maestros. Marcos 8:15, y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Marcos 13:5, y Jesús comenzó a decirles, mirad, estad alertas, que nadie os engañe. Otra vez esa advertencia. Filipenses 3:2, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Esa expresión aparece una y otra vez de estar alerta ante los falsos maestros. Cuidado. ¿Y saben qué? Los falsos maestros, pues no parecen falsos maestros. Por eso son engañadores. Así que hay que estar muy alerta, con el ojo bien atento. Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la traducción de los hombres, conforme a los principios elementales de este mundo. Una expresión una vez más de estar alerta. Número 6. Como me dijeron que lo hiciera rápido, pues lo estoy haciendo rápido. Ustedes luego pueden ver el video y lo pueden poner ahí en cámara lenta. ¿Sabe que lo ponen -2? Y entonces ahí ya va a estar la velocidad normal. Este es muy importante. Número 7. 6. Recuerda la instrucción de pastores fieles. Está alerta de los falsos maestros, pero recuerda la instrucción de pastores fieles. Hechos 20:31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Recuerdan? Y Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, ellos están alertas espiritualmente. Presten atención a la instrucción de buenos maestros, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Desechamos a los falsos, pero prestamos atención a la enseñanza correcta. 7. Fortalece el liderazgo masculino. Fortalece el liderazgo masculino en las iglesias. Miren, en este momento, en nuestra iglesia, los miércoles, en el servicio de los miércoles, estoy dando una serie sobre la masculinidad bíblica. ¿Qué significa ser un hombre de verdad? Se nos levantó una generación a la cual no se le enseñó a ser hombres. Niños de 37, 40 años, niños de 50 años, mujeres que se casaron con hombres y tuvieron que adoptar un niño porque se casaron fue con otro niño para que lo cuidaran. No sé si solo pasa en Colombia. Bueno, Primera de Corintios 16:13 dice: estad alerta. Permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Miren, si hay una familia donde hay un hombre de Dios, que es un hombre valiente, que es un hombre que ama la verdad, que ama a Jesucristo, que es un trabajador fuerte, quiero decirles que ahí hay un buen referente para toda la familia. Y comúnmente no es una familia que está despedazada. Pero mira una familia donde hay un hombre débil, que es flojo, que es perezoso, que no trabaja fuerte, que no tiene convicciones fuertes, que no es estudiante de la Biblia, y vas a empezar a ver una familia débil. Lo mismo en iglesias. Una iglesia donde no hay hombres fuertes doctrinalmente, una iglesia donde no hay hombres valientes, pues va a ser una iglesia débil. Las mujeres aman cuando hay hombres de verdad que lideran con humildad, con amor, que protegen, que proveen. No estamos hablando de un liderazgo que es un liderazgo tirano, que está intentando ahí oprimir, sino más bien un liderazgo como el del Señor Jesucristo, que dijo: el que quiere ser el primero está bien. Si alguien quiere ser el primero está bien, pero conviértase en el esclavo de todos. ¿Quieres ser el líder de tu casa? Conviértete en el servidor de tu casa. Usa el liderazgo como hombre para servir a tu esposa y a tus hijos. Ese es el modelo de Jesucristo. Él era el primero, Él es Dios y se hizo lo más bajo para servirnos. Esa es la manera del liderazgo cristiano. Tenemos a veces ideas que queremos importar de las empresas o del gobierno, pero no, en el cristianismo es otra cosa. Jesucristo nos dio el modelo. Necesitamos fortalecer el liderazgo masculino en las iglesias. Miren, esto es de primera importancia. Hay iglesias donde todo lo hacen las mujeres, donde todo está liderado por las mujeres. Aún iglesias donde los hombres son los que están liderando, pero realmente quien está ahí liderando son las esposas detrás que le están diciendo al hombre lo que tiene que hacer. Cuidado, fortalece el liderazgo masculino. Número 8, procura crecer en santificación obediente. Lucas 8:18. Por tanto, tened cuidado, mirad, estad alertas vigilando de cómo oís. Cuando dice tened cuidado, es ese énfasis de estar alerta vigilando. Dice cómo oyen. O sea, estén alertas de cómo oyen. Porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Mire qué interesante que está hablando de que cómo oímos y lo que recibimos es importante. Has recibido mucho de instrucción, pues se te demandará mucho. ¿Estás en una iglesia sana que te predican la verdad? Pues estás recibiendo y necesitas entonces ponerlo en práctica. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado. Es decir, que esté vigilante. ¿Cómo edifica encima? Primera de Corintios 8:9, Efesios 5:15 y Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8, enfatizando este mismo punto. Número 9. Y son 10, así que ya vamos a terminar. Número 9, miren esto con atención. Cuida el ministerio que Dios te ha encomendado. Dios te ha encomendado un ministerio. Cuida ese ministerio. Cúmplelo hasta el final. Que cuando Él llegue te encuentre ejecutando ese ministerio que Él te dio. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira. Y esa palabra mira ahí es la misma. Estar alerta, estar atenta.
Decida, Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Tal vez este sea un momento para renovar ese llamado que el Señor hizo. Cumple tu ministerio, que te encuentre haciéndolo cuando el Señor regrese. Finalmente, número 10, vive a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Mantente así todos los días, recordando que puede regresar en cualquier momento. Mateo 24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día nuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Hermanos, el llamado principal de este día es que estemos alertas, vigilantes espiritualmente y que el Señor nos encuentre como buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la transformación que produces en nosotros a través de ella, porque es poderosa, Señor. Porque tu palabra es como un martillo que rompe cualquier incredulidad, Señor. Te pido por favor que hagas tu obra, Señor, aquí en Chile, en múltiples iglesias, Señor, que siga creciendo el deseo por conocer tu palabra, pero no solamente por conocerla, sino por obedecerla. Ayúdanos, Señor, yo te suplico por mí mismo, para que por favor me ayudes, Señor, para que cuando el Señor Jesucristo regrese o tú me lleves a tu presencia porque muera, ese día, hasta el último día, yo pueda estar velando fielmente, Señor. Ayúdame, por favor. Ayúdanos, porque nos distraemos fácilmente, porque somos perezosos, porque nos gusta confiarnos de los triunfos del pasado. Padre, ayúdanos, por favor. Usa tu Espíritu Santo para despertarnos, para regresar a nuestro primer amor, para mantenernos, Señor, vigilantes. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que aunque no vigilaremos perfectamente, que aunque no velaremos de manera perfecta, Señor, es una gracia recordar que tú nos salvarás completamente hasta el final por la gracia de Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados, pero Señor, ahora con esta salvación tan grande, ayúdanos, Señor, a obrar de una manera que te glorifique, vivir una vida que sea digna del Evangelio. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.